Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Bueno, hoy vamos a comentar dentro de un podcast que me hice una entrevista en un episodio que pondré abajo el link. Probablemente muchos de vosotros ya lo habréis visto, pero creo que es conveniente comentarlo de nuestro canal porque, bueno, pues aparecen cosas que son muy interesantes, ¿no? Entonces... Bueno, el tema era hablar de la fuerza. Y claro, una de las preguntas clave fueron, bueno, pues ¿quién es la persona más fuerte? Es decir, una pregunta fue, ¿qué es más fuerte? ¿Un halterófilo, una persona que hace halterofilia, o una persona, o un corredor, o un maratoniano? Bueno, ahí depende, más fuerte depende para qué. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un concepto muy importante y es que el deporte es específico del gesto. Es decir, tenemos que ser conscientes de que somos corredores y a partir de ahí siempre estamos hablando del deporte de la carrera o deportes de resistencia o incluso el ciclismo de larga distancia. Eh, claro, ahí lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué hacemos un trabajo de fuerza? O sea, ¿cuál es el objetivo del trabajo de fuerza para un atleta de resistencia? Esa es la primera pregunta. Y a partir de ahí, ¿cómo enfocamos el entrenamiento de fuerza? Claro, aquí hay un dato que es muy relevante y también muy preocupante al mismo tiempo. Prácticamente el 80% de los corredores se lesionan al menos una vez al año. Y cuando te lesionas, lo primero que te dicen es tienes que hacer fuerza. Entonces, efectivamente, el principal objetivo del entrenamiento de fuerza para el corredor es prevenir el alto riesgo que tiene el entrenamiento de carrera en relación a la lesión. Ese es el principal objetivo, porque el rendimiento en el corredor se mejora con el entrenamiento específico del gesto de carrera, es decir, con la carrera. Y a partir de ahí hacemos entrenamiento de fuerza para que nuestro cuerpo aguante más el estrés que supone a nivel de lesión un entrenamiento de carrera. Ese es el objetivo del corredor con el entrenamiento de fuerza. El objetivo no es mover más peso o mover más carga. El objetivo no es ir aumentando la carga en un gesto como puede ser la sentadilla, sino el objetivo es que podamos utilizar la fuerza como herramienta para mejorar nuestras debilidades musculares. Y de esa manera disminuiremos el riesgo de lesión y por lo tanto podremos dar más continuidad con el entrenamiento de carrera y con la continuidad siempre hay rendimiento. El problema viene cuando no hay continuidad porque nos lesionamos constantemente y ahí es imposible mejorar nuestro rendimiento. El rendimiento viene supeditado por la continuidad. La continuidad es clave y ahí es donde entra el entrenamiento de fuerza. Bien, con esto dicho, voy a compartir con vosotros algunas diapositivas que, bueno, pues que tengo, que creo que vienen muy al caso. Y básicamente de lo que se trata mi objetivo es, claro, ¿cuál es la diferencia en cuanto al entrenamiento tradicional de fuerza con la fuerza en la que yo creo que es más adecuada para el corredor con el objetivo de prevenir desequilibrios musculares, mejorar desequilibrios musculares y a partir de ahí poder tener continuidad en el entrenamiento de fuerza, de carrera. Bien, bueno, voy a compartir con vosotros estas diapositivas y las comentamos porque creo que es fundamental como complemento al podcast que, insisto, lo pondré abajo. Creo que es muy interesante. Creo que, bueno, pues se dicen cosas, yo no diría disruptivas, porque evidentemente no soy yo quien lo ha inventado, pero sí creo que es muy diferente a lo que tradicionalmente entendemos como entrenamiento de fuerza. Insisto, cuando estamos lesionados, una de las recomendaciones que nos dice incluso el médico, el traumatólogo, tienes que entrenar la fuerza. Bueno, la pregunta es cómo entreno la fuerza, de qué manera, porque el objetivo es claro, es mejorar o curar
rehabilitar esa lesión y a partir de ahí prevenir el que la lesión vuelva a aparecer. Bien, entonces comparto con vosotros las diapositivas, son 4 o 5 diapositivas, pero creo que son los puntos clave dentro del entrenamiento de fuerza. Venga, vamos allá. Bien, bueno, aquí lo tenemos. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la fuerza tradicional y lo que, bueno, pues podemos llamar como entrenamiento neuromuscular? ¿Por qué entrenamiento neuromuscular? Porque el sistema nervioso, y lo veréis en el podcast, en la entrevista, el sistema nervioso es clave para determinar qué musculatura contrae, en qué cantidad, en qué momento, de qué intensidad, en todo momento durante el gesto de la carrera. Bien, entonces no podemos diferenciar o no podemos separar el músculo del sistema nervioso. Tenemos que entrenar no solo el sistema muscular, como hace el entrenamiento tradicional de fuerza, sino el sistema neuromuscular, es decir, el sistema nervioso como director de orquesta para, a partir de ahí, dirigir la contracción del músculo. Bien, la primera diferencia clave es la explosividad en el movimiento. Como todos vosotros sabéis, bueno, pues la fuerza tradicional aboga por una explosividad en la velocidad, de manera que se ejerce la máxima fuerza en los primeros, aquí pongo 30 milisegundos, pero depende del ejercicio, entre 0 y 200 milisegundos. Es decir, en los primeros momentos, conforme empezamos a mover esa carga, hay una explosividad, máxima velocidad en los primeros 30 milisegundos y a partir de ahí, bueno, pues la carga se mueve prácticamente sola gracias a la inercia del movimiento. Bien. Pensemos en una sentadilla, ¿no? Una sentadilla realizada de forma rápida, explosiva, ¿no? Yo siempre recuerdo uno de mis profesores, un entrenador que tuve de niño decía, lo lento no vale para nada. Bueno, con el tiempo me he dado cuenta de que probablemente eso está equivocado, ¿no? A pesar de que la fuerza tradicional aboga por una explosividad, en el entrenamiento neuromuscular debemos intentar que los movimientos sean lentos a una velocidad constante, es decir, que en cada contracción concéntrica en 10 segundos y cada contracción excéntrica en otros 10 segundos, lo que es un 10 más 10, con lo cual cada repetición sería unos 20 segundos. Eso es muy lento. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Aquí el ejemplo que podemos poner es, imaginad un carrito de supermercado lleno de compra que pesa mucho. Claro, no es lo mismo ir empujando el carrito poco a poco en donde voy haciendo fuerza, en donde fui a hacer fuerza de forma constante, a velocidad constante, a si empujo el carrito de inicio y el carrito a partir de ahí se mueve por inercia. Realizo mucha fuerza en el inicio, pero luego el carrito se mueve solo. Mientras que lo que yo quiero es que mover esa carga, mover ese carrito poco a poco para que vaya realizando la fuerza de forma continua. Bien, y el músculo vaya contrayendo de forma continua, porque si no, lo que consigo es que hay mucha fuerza de inicio, pero luego la carga se mueve sola. Luego, movimientos lentos. En la fuerza tradicional hay fuerzas inerciales, es decir, cuando hay una inercia de movimiento hay una falta de control, una aceleración máxima. Cuando yo empujo el carrito, ahí no hay control en el movimiento. Empujo y el carrito a partir de ahí va solo, va descontrolado. Sin embargo, en el entrenamiento, en donde entra en juego el sistema nervioso con el sistema muscular, un sistema neuromuscular, no debería haber aceleraciones en el movimiento. Es decir, deberíamos reducir las fuerzas inerciales al máximo y primar el control del movimiento. Control. Como hemos dicho, en la fuerza tradicional, si yo quiero trabajar dentro del podcast, lo veréis, una de las preguntas será, bueno, si quiero trabajar el glúteo, realizo una sentadilla. Y yo, bueno, pues comenté, es posible que si esa sentadilla no se realiza bien o nuestro sistema nervioso no está preparado para activar el glúteo en ese gesto de la sentadilla, probablemente a pesar de hacer la sentadilla no estemos trabajando el glúteo. Luego, no estamos trabajando las debilidades musculares porque no hay un control, no hay
los vectores de fuerza, lo que llamamos vectores de fuerza, van descontrolados. Bien. Mientras que en el entrenamiento neuromuscular hay una optimización en ese vector de fuerza, hay un control, un control y una velocidad en función de la biomecánica de la función muscular. Es decir, que si yo quiero trabajar el glúteo mayor, tendré que trabajarlo en la dirección adecuada, con el vector de fuerza adecuado, con la intensidad adecuada y la velocidad adecuada. De otra manera, lo que va a ocurrir es que el cuerpo va a compensar con lo que tiene fuerte y no va a trabajar lo débil, con lo cual va a aumentar el desequilibrio muscular que ya teníamos. Luego entramos en el reclutamiento. Claro, el reclutamiento es la unidad motora con la activación de las determinadas fibras musculares. ¿Cuántas unidades motoras mi sistema nervioso activa para generar un gesto? A mayor intensidad, mayor reclutamiento de unidades motoras. Claro, en la fuerza tradicional el reclutamiento es desordenado. ¿Qué significa esto? Que desde un inicio, cuando yo empujo el carrito lleno de comida, ahí entran todas las unidades motoras, todas. Las que son capaces de generar poca fuerza y las que son capaces de generar gran fuerza, todas. Mientras que si yo muevo el carrito poco a poco, va a haber lo que se denomina un principio de tamaño. Hay un reclutamiento secuencial. Es decir, al principio entran unidades motoras necesarias para mover ese carrito y conforme me voy fatigando van entrando más unidades motoras. Entran más unidades motoras conforme el músculo se va fatigando en ese ejercicio. Bien, luego hay un reclutamiento, lo que se llama un reclutamiento secuencial. Primero se activan las unidades motoras más débiles y poco a poco se van activando las unidades motoras que son capaces de generar más fuerza para realizar ese movimiento. Hay un principio del tamaño, un reclutamiento ordenado, mientras que en la fuerza tradicional todo se activa de inicio. Perfil de resistencia es un concepto que apareció también en el podcast muy importante. Esto implica que el músculo no contrae, no es capaz de contraer con la misma fuerza en todo su rango de movimiento. Aquí es lo que por biomecánica lo que llamamos un brazo de momento. El brazo de momento depende del rango, de manera que hay puntos en el rango en donde es capaz de generar muy poca fuerza y hay otros puntos en donde es capaz de generar más fuerza. Bueno, pues la carga debe estar ajustada al rango, de manera que la máquina en la que trabajemos debería hacernos más resistencia en los puntos del rango en donde nuestro músculo es capaz de generar más fuerza y menos resistencia en donde es capaz de generar menos fuerza. Hay un ajuste en función, hay una optimización del perfil de resistencia, porque lo que a mí me interesa es trabajar todo el rango contráctil. Y eso solo se puede hacer con el sistema neuromuscular, porque en la fuerza tradicional hay una falta de control, aquí no hay ningún ajuste en función del rango, bueno, es como mover carga a lo bruto, bien, sin control. Y hay un concepto que no vas a entrar, que es el concepto del tendón, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿no? No vamos a entrar ahí. Bien, en definitiva, realmente lo que busco en el entrenamiento de fuerza es un control en el movimiento. Quiero trabajar las debilidades musculares. Y si lo que quiero trabajar es la debilidad muscular, no puedo mover esa carga de forma rápida, de forma explosiva, porque entonces lo que voy a tener va a ser un descontrol, el movimiento, mi sistema nervioso va a activar lo que tiene disponible y no va a activar lo que realmente yo quiero que active, no va a trabajar las debilidades musculares y por lo tanto no vamos a conseguir el objetivo que debería tener un entrenamiento de fuerza para el corredor. Bueno, insisto, pongo abajo en la descripción del vídeo el link. Para aquellos que no lo hayáis escuchado, pues espero que os guste. Seguro que hay mucha controversia al respecto, pero realmente es en lo que yo creo, es en lo que yo trabajo día a día y estoy convencido de que tarde o temprano el trabajo de fuerza debe de ser, bueno, al menos eh, no sé si decir cambiado, pero al menos deberíamos pensar si realmente el trabajo de fuerza que estamos haciendo es el correcto.
Bien, con todo lo que hemos dicho. Bueno, muchas gracias una vez más. Os agradecería que deis el like y por supuesto que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.